Hace muchísimos años, cuando nuestro Señor todavía caminaba por los caminos polvorientos de este mundo, vestido como un sencillo peregrino, sucedió que una tarde de verano se sintió cansado. El sol se hundía ya detrás de las colinas y la noche se echaba encima más rápido de lo que él esperaba. No había encontrado albergue en todo el día, y el viento fresco del atardecer le recordaba que pronto haría frío. Delante de él, al borde del camino, aparecieron dos casas enfrentadas como si se miraran con desconfianza. La de la derecha era grande, alta, con ventanas de buen vidrio, paredes encaladas y un portón de roble que parecía decir: «Aquí vive alguien importante». La de la izquierda era apenas una choza baja, de adobe agrietado, con el tejado medio hundido y una puerta que colgaba de un solo un gozne. Pertenecía la primera a un hombre rico y la segunda a un hombre pobre. Nuestro Señor se dijo para sus adentros: «No seré carga para el rico, tiene espacio de sobra. Pasaré la noche en su casa». Así que se acercó al portón grande y golpeó con los nudillos. El rico, que estaba contando monedas en el salón, oyó el golpe y frunció el ceño. Se asomó por la ventana alta y vio a un caminante de ropa sencilla, capa gastada y sandalias llenas de polvo. Sin siquiera abrir del todo, preguntó con voz seca: «¿Qué queréis?». El peregrino respondió con suavidad: «Solo pido albergue por una noche, señor. Ya es tarde y no hay posada cerca». El rico lo midió de arriba a abajo. No vio bolsa repleta, ni anillos, ni espada enjollada. Solo a un hombre cualquiera. Movió la cabeza y contestó: «No puedo recibiros. Mis habitaciones están llenas de plantas, de semillas y de sacos. Si abriera la puerta a todos los que pasan, pronto tendría que salir yo mismo a mendigar. Buscad en otra parte». Dicho esto, cerró la ventana de golpe y volvió a sus monedas. Nuestro Señor no dijo nada. Se dio la vuelta con calma y cruzó el camino hacia la humilde choza. Apenas había tocado la puerta con los dedos cuando ésta se abrió de par en par. El pobre, un hombre de rostro curtido y manos callosas, lo miró y sonrió como si recibiera a un viejo amigo. «Entre, entre, buen hombre. Ya ha oscurecido y hoy no podrá seguir camino. Quédese con nosotros esta noche». Tras él apareció su mujer, también sonriente, secándose las manos en el delantal. «Pase, pase. Aquí hay poco, pero lo poco es suyo». Nuestro Señor entró. La casa olía a leña y a pan recién hecho. Solo había una habitación, una mesa coja, 2 taburetes y una cama estrecha de madera. En la cabra balaba suavemente en el corral pequeño al fondo. El pobre cerró la puerta, echó el cerrojo y dijo: «Siéntese, que mi mujer está poniendo las patatas a hervir. Hoy cenaremos todos juntos». Y así, mientras afuera caía la noche y el viento silbaba entre las grietas de la choza, dentro se encendió una lamparilla de aceite y empezaron a hablar como si se conocieran de toda la vida. La olla humeaba sobre el fuego bajo. El pobre removía las patatas con un cucharón de madera mientras su mujer ordeñaba la cabra en el rincón. El animal, confiado, dejaba caer la leche en un cuenco de barro con un sonido suave y constante. Nuestro Señor estaba sentado en el único banco bueno.
Los dueños de la casa se habían quedado de pie para que él estuviera cómodo. Cuando la mujer terminó, puso el cuenco en la mesa y limpió la espuma de sus dedos en el delantal. «No tenemos vino ni carne, señor», dijo con naturalidad, «pero la leche está fresca y las patatas son de nuestra huerta». Con eso y un poco de sal se hace una cena de rey, el pobre río bajito. Aquí el único rey es la hambre cuando llega tarde. Hoy llegará satisfecha. Sirvieron 3 platos hondos de barro. Las patatas salieron humeantes, partidas por la mitad, con la piel dorada y el interior blanco como nieve. Encima, un chorrito de leche de cabra y un pellizco de sal gorda. No había más, pero lo ofrecieron con tanta alegría que la choza pareció agrandarse. Comieron despacio. El pobre hablaba de la sequía del año pasado, de cómo la cabra que casi se muere al parir, de cómo su mujer había curado a la criatura con hierbas y rezos. La mujer añadía detalles, reía con los ojos y miraba a su marido con cariño antiguo. Nuestro Señor escuchaba, asentía y, de cuando en cuando, hacía una pregunta sencilla que hacía brillar aún más sus relatos. Cuando los platos quedaron vacíos, la mujer los recogió y los lavó en una palangana con agua del pozo. El pobre acercó al fuego un manojo de paja seca para que la llama subiera alegre. Luego miró a su esposa y, sin decir palabra, ambos comprendieron lo mismo. La mujer se acercó al marido y le habló en voz baja, pero tan clara que nuestro Señor pudo oírla. «Escucha, esposo, esta noche dejaremos nuestra cama al caminante. Ha andado todo el día, debe estar rendido. Nosotros dormiremos sobre la paja. No es la primera vez». El hombre asintió sin dudar. «Bien pensado. Voy a decírselo». Se acercó al huésped con la misma sonrisa abierta de antes. «Señor, la cama es suya esta noche. Es estrecha y el colchón de lana está algo duro, pero estará mejor que en el suelo. Nosotros nos acomodaremos aquí junto al fuego». Nuestro Señor intentó negarse. «No, hijos míos, soy yo quien viene a molestar. Dormiré en el suelo sin problema». Pero ellos insistieron con tanta ternura y firmeza que al fin él aceptó. La mujer sacudió la manta, ahuecó la almohada rellena de paja y puso sábanas limpias aunque remendadas. El pobre arrastró un montón de paja seca hasta el rincón y extendió encima una manta vieja. Cuando todo estuvo listo, los 3 se quedaron un momento en silencio, mirando la lamparilla que temblaba sobre la mesa. Afuera, el viento aullaba y golpeaba la puerta, pero dentro reinaba una paz profunda. El pobre se rascó la nuca, algo tímido. «Nos acostamos temprano, señor. Mañana hay que madrugar para el campo. Que descanse». Apagaron la luz. Nuestro Señor se tendió en la cama que olía a sol y a lavanda seca. Al otro lado de la habitación se oyó el crujir de la paja cuando el matrimonio se acomodó. Pronto, sus respiraciones se hicieron tranquilas y regulares. Él, que todo lo ve, permaneció despierto un rato más escuchando el latido sencillo y bueno de aquellas 2 almas. Luego cerró los ojos y sonrió en la oscuridad. La noche avanzó serena sobre la choza pobre, mientras la única casa del camino donde esa noche ardía un poco de calor verdadero. Aún no había salido el sol cuando el canto del gallo del vecino rasgó la oscuridad. El pobre ya estaba en pie, descalzo para no hacer ruido,
avivando las brasas con un soplo cuidadoso. Su mujer se levantó enseguida, se echó el mantón sobre los hombros y fue al corral a ordeñar otra vez la cabra, que baló contenta al verla. Nuestro Señor abrió los ojos. La cama, aunque dura, había sido un regalo inmerecido. Se incorporó y dobló la manta con esmero. «Buenos días nos dé Dios», dijo con voz serena. «Buenos y benditos sean», respondieron los dos al unísono, sonriendo como si la choza estuviera llena de luz, aunque todavía reinaba la penumbra. El pobre había puesto a hervir agua en la misma olla de la noche anterior. La mujer cortó las pocas patatas que quedaban. Las echó dentro y añadió un puñado de cebada que guardaban en un tarro de barro. Mientras tanto, el hombre sacó del arcón el pan del día anterior, duro ya, pero lo partió en 3 trozos iguales y lo colocó junto al cuenco de leche recién ordeñada. «No es gran cosa», se disculpó la mujer, «pero caliente el estómago y da fuerzas para el camino». Nuestro Señor se sentó con ellos. El humo del fuego subía lento y olía a romero seco que la mujer había echado entre las brasas. Comieron en silencio al principio. Solo se oía el crujir del pan y el leve golpeteo de las cucharas de madera contra los cuencos. Luego, el pobre empezó a hablar. «Cuando salga el sol, me iré al campo del amo. Hoy toca escardar la cebada. Si Dios quiere, antes del mediodía habré terminado mi jornal. Y yo», añadió la mujer, «iré al bosque a recoger leña menuda y alguna raíz que nos ayude hasta fin de mes». Nuestro Señor los miró con ternura. «Que el trabajo sea leve y la jornada corta». Cuando el primer rayo de sol se coló por la rendija de la puerta, los 3 se levantaron. El pobre abrió de par en par para que entrara la luz. Afuera, el cielo estaba limpio y el aire olía a tierra húmeda. Llegó el momento de despedirse. Nuestro Señor se ajustó la capa, tomó su cayado y se quedó un instante en el umbral. El matrimonio lo acompañó hasta el camino. Allí, con la choza pobre a su espalda y la casa grande del rico enfrente, todavía cerrada y silenciosa, él se volvió hacia ellos. «Habéis sido generosos de corazón», dijo con voz clara. «Por eso quiero daros una gracia. Pedidme 3 deseos, los que queráis, y os serán concedidos». El pobre y su mujer se miraron, sorprendidos. La mujer se llevó la mano al pecho. El hombre se rascó la cabeza, sin saber qué decir. Al cabo de un momento, el pobre habló con timidez. «Señor, ¿qué más podemos pedir que no sea la salvación eterna para nuestras almas?» La mujer asintió con los ojos brillantes. «Y mientras vivamos, salud para trabajar y un pedazo de pan cada día. Con eso nos basta». Nuestro Señor sonrió. «¿Nada más?» El pobre miró la choza vieja, el tejado hundido, las paredes llenas de grietas, y añadió casi en un susurro: «Pues, si pudiera ser una casa nueva en lugar de esta que se nos cae encima, pero solo si no es molestia». Nuestro Señor extendió la mano y la posó un instante sobre el hombro del hombre. «Sea». En ese mismo momento, un resplandor suave, como de amanecer multiplicado, envolvió la choza. Las paredes agrietadas se enderezaron, el tejado se alzó y se cubrió de tejas rojas y nuevas. La puerta se ensanchó y se volvió fuerte. Las ventanas aparecieron limpias y con postigos azules. En pocos instantes,
Donde había una mísera cabaña, se alzaba una casa bonita, sólida, con su pequeño corral y su pozo enfrente. El pobre y la mujer se quedaron mudos, con los ojos muy abiertos y las manos juntas. Luego cayeron de rodillas en el polvo del camino. Nuestro Señor los bendijo con un gesto sencillo. Vivid en paz y seguid siendo como sois. Luego se dio la vuelta y reemprendió su camino, perdiéndose poco a poco entre la luz dorada del alba. Los dos esposos se levantaron, se abrazaron temblando de alegría y entraron en su nueva casa, que olía a madera fresca y a bendición. Ya había pasado el mediodía cuando el rico, como era su costumbre, se levantó tarde. Se acercó a la ventana de su dormitorio para contemplar sus tierras. Bostezó, se rascó la barriga bajo la camisa de lino fino y abrió los postigos de par en par. Lo que vio lo dejó con la boca abierta. En el lugar donde toda la vida había estado la choza miserable del vecino, ahora se alzaba una casa nueva, alegre, con paredes blancas, tejas rojas relucientes y una chimenea que echaba un hilo de humo tranquilo. Hasta había un pequeño huerto recién cercado y una puerta pintada de verde. El rico parpadeó varias veces, como si el sol le hubiera jugado una mala pasada. «Mujer, ven aquí rápido». Su esposa, que se estaba probando un collar de perlas frente al espejo veneciano, acudió refunfuñando. «¿Qué gritos son esos? Se quema la casa. Mira enfrente, mira lo que ha pasado esa noche». La mujer se asomó, vio la casa nueva y dio un paso atrás. «Virgen Santa, ¿de dónde ha salido eso? Ayer todavía estaba la posilga del pobre y hoy parece la casa de un señorito». El rico apretó los puños. «Algo ha pasado, y ese pordiosero de ayer tiene que ver. Vete ahora mismo a enterarte». La mujer no necesitó que se lo repitieran. Se echó un mantón de seda sobre los hombros, aunque hacía calor, y salió con paso decidido hacia la casa nueva. El pobre estaba en el corral dando de comer a la cabra cuando la vio llegar. Se quitó la gorra con respeto, aunque no pudo evitar una sonrisa. «Buenos días nos dé Dios, doña Clara». La mujer del rico fue directa al grano. «¿Qué milagro es este, vecino? Ayer vivías en una ruina y hoy tienes casa de rico. ¿Quién te la ha regalado?» El pobre, sencillo como siempre, contó todo tal como había sucedido. El caminante de la noche anterior, la cena humilde, la cama cedida, los 3 deseos al despedirse, y cómo nuestro Señor había transformado la choza en aquella casa hermosa. La mujer escuchaba con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Cuando el pobre terminó, ella dio media vuelta sin despedirse siquiera y corrió de vuelta a su casa. Entró como un vendaval. Era el Señor en persona. Vino aquí primero y tú lo echaste como a un perro. Luego fue a casa de esos muertos de hambre y les dio 3 deseos. 3 deseos, marido, y tú los dejaste escapar». El rico se puso pálido, luego rojo, luego pálido otra vez. Se mesó los cabellos con furia. «Idiota de mí, 1000 veces idiota. ¿Cómo no lo reconocí?». Dio un puñetazo en la mesa que hizo saltar los platos de plata. «Pero aún hay remedio, aún puedo alcanzarlo». Corrió al establo, mandó ensillar su mejor caballo, un alazán negro que relinchaba orgulloso,
y salió al galope levantando una nube de polvo. La mujer se quedó en la puerta gritándole: «No vuelvas sin los 3 deseos, o no vuelvas». El rico azuzó al caballo camino abajo, mirando a un lado y otro, preguntando a los pastores y a los carreteros si habían visto a un caminante de capa sencilla. Todos señalaban hacia el oeste. Hace unas horas pasó por aquí, caminando despacio. El sol quemaba ya con fuerza, pero el rico no aflojaba. Al fin, a la vuelta de un recodo, lo vio. La figura serena avanzaba junto al arroyo, como si el calor no le afectara. El rico tiró de las riendas, bajó de un salto y se acercó con la mejor cara que nunca, todo sonrisas y reverencias. «Señor, señor, qué alegría encontrarlo. Ayer no pude recibirlo como merecía. Estaba buscando la llave del portón y cuando volví ya se había ido. ¡Qué descuido el mío! Si alguna vez es a por estos pagos, mi casa será suya, se lo juro». Nuestro Señor lo miró con calma. «Si algún día vuelvo, así será». El rico, viendo la puerta abierta, se atrevió. «Dicen que al pobre le concedió 3 deseos. ¿Sería posible que a mí, que tanto lo lamento, me diera también esa gracia?» Nuestro Señor respondió sin cambiar el gesto: «Puedo hacerlo, pero no te convendría». El rico se irguió, ofendido en su orgullo. «Yo sabré pedir cosas buenas, Señor. Solo necesito saber que se cumplirán». Nuestro Señor suspiró apenas. «Vuelve a tu casa. Los 3 primeros deseos que formules se cumplirán». El rico juntó las manos, dio las gracias con efusión, montó de un salto y emprendió el regreso al galope, convencido de que acababa de ganar la mayor fortuna del mundo. Aún no sospechaba lo caro que iba a pagarla. El rico cabalgaba de vuelta con el pecho inflado y la cabeza llena de palacios, oro y tierras sin fin. El caballo, sintiendo la impaciencia en las riendas, iba al trote vivo, levantando polvo y piedrecillas. El jinete, en cambio, apenas prestaba atención al camino. Sus ojos miraban hacia adentro, hacia las imágenes deslumbrantes que iba construyendo deseo tras deseo. «Primero pediré todo el oro del mundo. No, mejor, que todo lo que toque se convierta en oro. Así nunca se acabará. Segundo, que me obedezcan todos los reyes y príncipes. Tercero dejaré para algo inmenso, quizás la vida eterna con juventud eterna». Tan perdido estaba en sus cálculos que soltó las riendas por completo. El alazán, alegre de sentirse libre, dio un par de corcovos juguetones, luego un salto más fuerte. El rico perdió el estribo, se agarró al cuello del animal y gritó: «¡Quieto, maldita bestia! ¡Estate quieta, lisa!». El caballo, en vez de calmarse, se encabritó otra vez. El rico, rojo de rabia y con el orgullo herido, descargó un manotazo en el cuello del animal y soltó sin pensar: «Ojalá te rompieras el pescuezo de una vez». Apenas terminó de pronunciar las palabras cuando sintió que el mundo se inclinaba. El caballo relinchó con un sonido horrible, dio un último brinco y cayó de lado, rígido. El rico salió disparado por encima de la cabeza del animal y rodó por el polvo. Cuando logró incorporarse, con la boca llena de tierra y el corazón latiendo como un tambor, vio al alazán tendido en el suelo.
los ojos vidriosos, el cuello torcido en un ángulo imposible. Estaba muerto. El rico se quedó mirando la escena sin comprender del todo. Luego, poco a poco, la verdad le cayó encima como un saco de piedras. El primer deseo se había cumplido. Se levantó tambaleándose, miró alrededor para asegurarse de que nadie lo había visto, y con el rostro ardiendo de vergüenza y furia, se acercó al cadáver. El caballo había sido caro, de buena raza, su orgullo en las ferias. Ahora no era más que carne para los cuervos. Aún así, la avaricia pudo más que el disgusto. Se agachó, desató la silla de montar, de cuero repujado y estribos de plata, y se la cargó al hombro. Pesaba como un demonio, pero no estaba dispuesto a dejarla allí. «Todavía me quedan 2 deseos», se repetía mientras empezaba a caminar por el camino ardiente. «Con 2 bien pensados, recuperaré esto y mucho más». El sol caía a plomo. El polvo se le pegaba a la cara. El sudor le corría por la espalda y la silla le magullaba los hombros. Cada paso era un tormento. Para colmo, no acertaba a decidirse por el segundo deseo. Pensaba en montañas de oro y le parecía poco. Pensaba en reinos y le parecía que aún podría querer más después. La ambición le daba vueltas en la cabeza como un torbellino. En un momento, mientras avanzaba por un tramo de arena fina donde los pies se hundían, sintió que la silla le quemaba la piel. Miró el trasto con odio y, sin darse cuenta, habló en voz alta. «Maldita sea. Mientras yo sudo como un burro, mi mujer está en casa, sentada en sala fresca, bebiendo agua de nieve y dándose la gran vida. Ojalá estuviera ella aquí, sentada encima de esta silla, y que no pudiera bajarse nunca, en vez de yo tener que arrastrarla». Apenas terminó la frase, notó que el peso desaparecía de sus hombros de golpe. La silla se esfumó como si nunca hubiera existido. El rico se quedó parado en medio del camino, con los brazos colgando y la boca abierta. El segundo deseo también se había cumplido. Y esta vez no hacía falta ser muy listo para adivinar dónde había ido a parar la silla. El rico echó a correr como si lo persiguiera el mismísimo diablo. El sol le abrasaba la nuca, la camisa se le pegaba al cuerpo, y los zapatos finos levantaban ampollas en cada paso. Pero él no sentía nada de eso. Solo veía una y otra vez la imagen de su mujer sentada encima de la silla de montar en medio del salón, sin poder moverse, gritando como una loca. Llegó a la verja de su casa jadeando, con la cara roja y el pelo pegado a la frente. Empujó el portón y cruzó el patio a trompicones. Los criados, al verlo en tan lastimoso estado, se quedaron mirándolo con la boca abierta, pero él ni los vio. Subió la escalera de 2 en 2, abrió la puerta principal de un golpe y entró gritando. «¡Clara! ¡Clara! ¿Dónde estás?» El grito que le respondió fue agudo, furioso y lleno de lágrimas. «¡Aquí, idiota! ¡En el salón! ¡Ven ahora mismo!». Entró tambaleándose, y allí estaba la escena que tanto había temido. Su mujer, vestida todavía con la bata de seda y el collar de perlas, sentada a horcajadas sobre la silla de montar del caballo muerto. La silla estaba plantada en medio de la alfombra persa, entre los sillones de terciopelo y la mesa de mármol. Ella se agarraba al borrén delantero con las 2 manos.
las piernas abiertas de forma ridícula, y lloraba de rabia y de vergüenza. Los criados se habían asomado por las puertas y se tapaban la boca para no reír. Uno de los lacayos incluso tuvo que salir corriendo al pasillo. El rico se acercó con las manos temblando. «Clara, cálmate». «¿Que me calme?», chilló ella. «Llevo aquí sentada más de 1 hora. No puedo moverme. La silla parece pegada al suelo y yo pegada a la silla. Los criados han intentado levantarme y no hay forma. Quítame de aquí ahora mismo, inútil». Él intentó levantar la silla con sus propias manos. Nada. Era como si pesara 1000 arrobas y estuviera clavada en la tierra. Tiró, empujó, dio la vuelta alrededor. Inútil. Su mujer lo miraba con ojos de fuego. «¿Qué has hecho, desgraciado? ¿Qué has pedido?». El rico, sudando frío, se lo explicó todo a trompicones. El caballo muerto, la silla al hombro, el deseo sin pensar. Cuando terminó, su mujer soltó un alarido que hizo temblar los cristales. «3 deseos y ya has gastado 2 en matar al mejor caballo y en convertirme en estatua ecuestre. Solo te queda 1, animal. Úsalo ahora mismo y sácame de aquí». Él se pasó las manos por la cara, mirando a su alrededor. Los criados seguían espiando, algunos ya sin disimulo. La vergüenza le quemaba más que el sol del camino. Está bien, musitó. Se acercó a su mujer, puso las manos sobre sus hombros y, alzando la voz para que sonara firme, aunque le temblaba, pronunció el 3er deseo. «Deseo que mi esposa quede libre de la silla y pueda bajar ahora mismo». Un leve resplandor, casi imperceptible, rodeó a la mujer. De pronto, la silla se inclinó hacia un lado y ella cayó de bruces sobre la alfombra con un grito ahogado. La silla quedó allí sola, inocente, como si nada hubiera pasado. Clara se levantó como pudo, con el pelo revuelto y la bata torcida, y se lanzó sobre su marido dándole puñetadas en el pecho. «Imbécil, 3 deseos, y esto es lo que conseguimos. Un caballo muerto, una tarde de humillación y nada más. Ni oro, ni tierras, ni poder, nada». Él se dejó golpear, sin fuerzas ni para defenderse. Los criados desaparecieron por los pasillos, algunos tosiendo para ocultar las carcajadas. Cuando ella terminó, exhausta y llorando de pura rabia, el rico se dejó caer en un sillón y se quedó mirando el techo. En la casa de enfrente, al otro lado del camino, se oía cantar al pobre mientras arreglaba el corral de su nueva casa. Y así terminó la aventura de los 3 deseos para el rico. Con malos humores, ofensas, un caballo perdido y la certeza de que, por mucho que tuviera, nunca sería suficiente. Pasaron los días y la historia corrió de boca en boca por los pueblos cercanos. Unos reían a carcajadas, otros movían la cabeza con lástima, pero todos repetían lo mismo. El rico echó al señor de su puerta y luego gastó 3 deseos en matar un caballo, humillar a su mujer y volver exactamente al mismo punto de partida. En la casa grande ya nadie se atrevía a mencionar el asunto delante del amo, pero en la cocina y en los establos se contaban versiones cada vez más exageradas. El rico, que antes paseaba erguido y saludaba con gesto de superioridad, ahora salía poco. Cuando lo hacía, iba cabizbajo y con la mirada hosca.
Los vecinos lo saludaban con respeto aparente, pero él notaba las sonrisas disimuladas y los codazos. Una mañana de mercado, mientras él regateaba el precio de un nuevo caballo, uno corriente porque el anterior había sido el mejor de la comarca, oyó a dos mujeres que cuchicheaban detrás de un puesto de frutas. Y dicen que ahora duerme en el sofá porque la señora no lo deja entrar en el dormitorio. Pobre hombre, con tanto dinero y tan poca cabeza. El rico apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pagó sin discutir y se marchó sin el caballo. En casa, el ambiente era aún peor. Su mujer, que nunca había sido dulce, ahora se había vuelto un torbellino de reproches. Cada vez que veía la silla de montar, que él, en un arranque de rabia, había mandado guardar en el desván, se ponía a gritar: «¡Sácame esa cosa de aquí o la quemo con mis propias manos!». Los criados trabajaban en silencio, temiendo que cualquier palabra pudiera desencadenar otra tormenta. Una tarde, el rico se sentó solo en la sala grande, con las ventanas cerradas aunque fuera primavera. Contaba y recontaba sus monedas, sus tierras, sus rebaños, pero todo le parecía poco. Cuanto más contaba, más vacío sentía el pecho. De pronto alzó la vista y vio, a través de un hueco entre las cortinas, la casa nueva del otro lado del camino. Allí estaba el pobre, sentado en un banco a la puerta, fumando en pipa mientras su mujer tendía la ropa limpia. Los dos reían por algo que él le había dicho. La cabra pacía tranquila en el pequeño prado. El huerto recién plantado ya mostraba brotes verdes. Hasta el gallo cantaba más alegre que antes. El rico sintió que algo se le retorcía dentro. Ellos tienen poco, pensó, y están contentos. Yo tengo todo y no puedo dormir. Se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando largo rato. Vio cómo el pobre se levantaba, entraba en casa y salía con un cesto de manzanas que llevó al camino para regalárselas a unos niños que pasaban. Vio cómo la mujer los llamaba a todos para merendar pan con miel. Vio cómo, al caer la tarde, encendían la lámpara y cerraban la puerta con calma, sin prisa, sin miedo. Entonces, por primera vez en muchos años, el rico sintió envidia de verdad. No de la casa nueva, ni del huerto, ni siquiera de la paz que se respiraba allí. Sintió envidia de algo que no podía comprar con todo su oro. La alegría sencilla de quien sabe que tiene lo suficiente. Se apartó de la ventana, se sentó de nuevo y escondió la cara entre las manos. No lloró, aún no sabía cómo, pero por primera vez desde aquella noche fatídica, deseó, en silencio y sin palabras mágicas, que algún día pudiera aprender lo que sus vecinos pobres ya sabían de sobra. El verano llegó con su calor pesado y sus tardes largas. En la casa nueva del pobre, ahora, todos llamaban la casa bendita. La vida transcurría como un río tranquilo. El pobre se levantaba al alba, iba al campo del amo, regresaba al mediodía, comía con su mujer bajo el emparrado que ya empezaba a dar sombra, y luego se dedicaba a mejorar lo suyo. Arreglaba el corral, plantaba tomates, reparaba el banco de la puerta. Nada le sobraba, pero nada le faltaba. Una tarde de julio, cuando el sol quemaba más fuerte, el pobre estaba clavando una estaca nueva en el cercado, cuando vio venir por el camino a su vecino rico. Venía a pie, sin sombrero,
con la camisa abierta y el rostro más pálido de lo habitual. Llevaba algo en la mano envuelto en un paño blanco. El pobre dejó el martillo, se limpió el sudor de la frente y salió a recibirlo. «Buenas tardes nos dé Dios, don Rodrigo». El rico se detuvo incómodo, mirando el suelo. «Buenas tardes», respondió con voz ronca. Se quedaron un momento en silencio. El rico parecía buscar palabras que no encontraba. Al fin alzó el paquete. Mi mujer hizo dulces de membrillo. Dijo que os trajera un poco». El pobre tomó el paño con las 2 manos y lo abrió. Dentro había 4 trozos grandes de dulce, dorado y perfumado. Sonrió con toda el alma. «Muchas gracias. Pasad, que mi mujer está dentro. Tomaréis un vaso de agua fresca del pozo». El rico dudó, pero el calor pudo más que el orgullo. Entró. La casa olía a pan recién horneado y a tomillo. La mujer del pobre salió de secaba las manos en el delantal y al verlo hizo una leve reverencia. «Bienvenido sea, don Rodrigo. Siéntese, que ahora mismo le traigo agua y un poco de queso de cabra». El rico se sentó en el banco junto a la puerta, como si temiera ensuciar las sillas. Bebió el agua de un trago, luego otro. La mujer le puso delante un plato pequeño con queso y una rebanada de pan. Él comió despacio, casi con miedo, como quien prueba algo prohibido. El pobre se sentó enfrente y lo miró con bondad. «¿Cómo va todo por la casa grande?» El rico bajó la mirada. «Como siempre, o peor. Los criados hablan a mis espaldas. Mi mujer no me dirige la palabra si no es para reñirme, y yo no duermo». Hizo una pausa larga. Luego, por primera vez, habló sin orgullo ni ironía. «Aquel día, cuando el Señor pasó por aquí, yo lo eché. Lo eché como quien echa a un perro sarnoso. Y luego quise arreglarlo con prisas y codicia, y ya ves cómo acabé». El pobre asintió despacio. Todos hemos oído la historia. Pero también se dice que el Señor es misericordioso con quien se arrepiente. El rico soltó una risa amarga. «¿Arrepentirme? ¿De qué sirve? Ya no hay deseos que pedir, ni milagros que esperar. Solo me queda lo que soy, un hombre que tuvo la gracia en la puerta y la dejó pasar». La mujer del pobre se acercó y, sin pedir permiso, puso una mano sobre su hombro. «Don Rodrigo, la gracia no se fue del todo. Mire alrededor. Usted está aquí, sentado en nuestra mesa, comiendo nuestro pan. Eso ya es algo que hace un mes nadie hubiera creído posible». El rico alzó la vista. Vio la casa limpia, la mesa sencilla, los rostros serenos de sus anfitriones. Vio la cabra que asomaba la cabeza por la puerta del corral, los niños del camino que jugaban cerca sin miedo. Y por primera vez no sintió envidia. Sintió algo parecido al alivio. Se levantó despacio. «Gracias por el agua, y por el queso, y por no reírse de mí». El pobre lo acompañó hasta la puerta. «Vuelva cuando quiera, don Rodrigo. La puerta siempre estará abierta». El rico asintió, se puso el sombrero que había dejado en el banco y se alejó por el camino con paso más lento, pero menos pesado que cuando llegó. Cuando desapareció tras la curva, la mujer del pobre miró a su marido. «¿Crees que volverá?» El hombre sonrió con calma. «Volverá. La misericordia tarda, pero no falla».
Los meses siguieron su curso. El rico volvió, primero una vez, luego otra, siempre con cualquier excusa pequeña. Un cesto de higos, una garrafa de aceite que sobraba en su bodega. La pregunta de si necesitaban ayuda con la leña para el invierno. El pobre y su mujer lo recibían sin alardes, como se recibe al vecino que, por fin, se decide a ser vecino. Poco a poco, don Rodrigo empezó a quedarse más tiempo. Ayudaba a cargar sacos, a reparar una cerca, a traer agua del pozo cuando el pobre estaba en el campo. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. Una tarde, mientras los tres estaban sentados bajo el emparrado comiendo uvas, él dijo de pronto: «Nunca supe lo que era descansar de verdad hasta que vine aquí». La mujer del pobre le sirvió otro racimo. «Descansar no es no hacer nada, don Rodrigo, es hacer lo justo y dormir tranquilo después». Él asintió, como quien recibe una lección que llevaba toda la vida sin aprender. Una mañana de otoño, cuando las hojas ya se teñían de rojo, el rico llegó más temprano que nunca. Traía una mula cargada con 2 sacos grandes. Los descargó en el corral y llamó al pobre. «Traigo semilla de trigo bueno y un poco de abono. El año que viene tu campo puede dar el doble si lo plantas ahora». El pobre lo miró sorprendido. «Pero eso cuesta mucho dinero». El rico se encogió de hombros, incómodo. «Dinero tengo de sobra. Lo que no tengo es alguien con quien compartirlo sin que me lo pidan a gritos o a escondidas. Prefiero que lo tengas tú, que sabes hacer crecer las cosas». Aquel día trabajaron juntos hasta que el sol se puso. Cuando terminaron, sentados en el banco de la puerta, con las manos sucias de tierra y el cuerpo cansado de buena manera, el rico habló otra vez. «He decidido vender 2 fincas que están lejos y nunca piso. Con lo que saquen, arreglaré la ermita del camino, la que se cae a pedazos. Y pondré una escuela pequeña para los niños del pueblo. Si quieres, tú serás el que la lleve». El pobre abrió mucho los ojos. «¿Yo? Si apenas sé leer». «Tú sabes lo que nadie les enseña a esos niños, que con poco se puede vivir bien si se vive con honra». No hubo más palabras. Se dieron la mano y quedó acordado. Pasaron los años. La ermita volvió a tener campana que repicaba los domingos, y la escuela nueva resonaba con voces de niños, aprendiendo letras y números. El rico ya no era el mismo hombre altivo que cerraba su puerta al caminante alguno. Ahora era el primero en abrirla, el que llevaba sopa a los enfermos y mantas a los que pasaban frío. Una tarde de invierno, muchos años después de aquella noche famosa, el pobre y su mujer estaban sentados junto al fuego cuando oyeron pasos en la nieve. Era don Rodrigo, más viejo, más delgado, con el pelo blanco y la espalda algo encorvada. Llevaba un hatillo pequeño. «Vengo a despedirme», dijo con voz serena. «Mañana me voy al convento de San Benito. He dado casi todo lo que tenía. Las tierras grandes a los que las trabajan, la casa a la escuela y al hospital de pobres. Solo me quedo lo puesto, y este hatillo con 4 cosas». La mujer del pobre se levantó y le tomó las manos. «¿Y por qué ahora, don Rodrigo?» Él sonrió con una paz que nunca había tenido. «Porque ya aprendí lo que vine a aprender. Aquella noche eché al Señor de mi puerta, pero Él no me echó de la suya. Entró por la vuestra y, al final, también por la mía.
Tardé, pero entré. El pobre lo abrazó con fuerza. Allá donde vayas, lleva nuestra bendición. Al día siguiente, muy temprano, lo vieron partir por el camino nevado, con su cayado y su hatillo, canturreando bajito un salmo. Nunca más se supo de él en el pueblo, pero cuentan que en el convento vivió muchos años más, sirviendo a los hermanos y a los peregrinos, y que murió una noche de Navidad con una sonrisa en los labios. Los pobres, en cambio, siguieron viviendo en su casa bendita, con salud, con pan y con la salvación que un día pidieron. Y cuando alguien les preguntaba el secreto de su felicidad, siempre respondían lo mismo. No está en tener mucho, sino en abrir la puerta cuando llaman, aunque sea de noche y haga frío. Y así termina esta vieja historia. El que tuvo poco y lo dio todo, lo tuvo todo. El que tuvo todo y no dio nada, lo perdió todo, hasta que aprendió a dar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y con esto terminamos el cuento de hoy. Muchas gracias de corazón por haber estado aquí acompañándome hasta el final. Si esta historia te ha gustado o te ha hecho que pienses un poquito, déjame un comentario contándome qué te pareció o cuál fue la parte que más te llegó al alma. No olvides darle me gusta y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo cuento. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Que descanses y que los cuentos te acompañen.